Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Un Buenos gusto días. estar aquí en nuestra Academia Nacional de Medicina, con este auditorio tan bello, tan multicultural, tan diverso, con estos mamos, nuestros hermanos mayores que nos acompañan, gracias a los buenos oficios, como siempre, nuestra amiga Tiquigua. Y a mí me corresponde, después de ese panorama de la mañana un poco desalentador y sombrío, ofrecer esos caminos que quizá conduzcan a que comprendamos que no todo está perdido, que es necesario que trabajemos de manera conjunta en buscar soluciones a esta situación y romper con ese paradigma de esa economía extractiva que nos viene desde la colonia y que no es un sino trágico que tenemos que cargar como si fuera una maldición, sino que los colombianos tenemos la oportunidad, tenemos el poder, tenemos las herramientas constitucionales y normativas para cambiar eso. Y de eso se trata entonces esta ponencia que me han invitado a presentar, que la he titulado Acción Ciudadana en Defensa de la Naturaleza, Empoderamiento para la Transformación. Y eso es lo que ha venido pasando en los últimos años y vamos a desentrañar cómo ha sido ese ejercicio tan apasionante, tan interesante que hemos visto en los medios de comunicación, ¿no? En las comunidades más cercanas, en nuestros pueblos indígenas, en nuestras mujeres que han sido muy importantes en la movilización de estas transformaciones. Entonces, claramente aquí les he traído una pieza comunicativa que diseñaron las comunidades de Tauramena, Casanare, que es uno de esos sitios donde se hizo una consulta popular, como muchas que se vienen haciendo en el país. Les quiero decir que son 44 consultas populares a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional, donde se están dando estos procesos de movilización. En esta presentación vamos a explicar los antecedentes a ese proceso y luego les voy a contar un poco de lo que ha sido específicamente las consultas populares en estos municipios, que han sido paradigma y que han generado una suerte de explosión de fenómeno, digamos, en masa, de bola de nieve en muchos territorios del país, para terminar con una sentencia que va a ser también paradigmática, la última sentencia que emite la Corte Constitucional, en la que considera al río Atrato como sujeto de derechos. Es la primera vez que se presenta algo así en Colombia, es decir, que el Estado colombiano, a través de la rama jurisdiccional de la Corte Constitucional, reconozca en un río, en un ecosistema, un sujeto de derechos, y vamos a analizar la profundidad que ello tiene. Entonces aquí nuestros amigos de Tauramena nos dicen, ¿no? Yo estoy dispuesto a sudar petróleo en defensa del agua, y así lo hicieron, ¿no? Vamos a ver más adelante a qué se refiere esto. ¿Por qué estamos en este camino? Hay algunos gobernantes que se sorprenden y algunos sectores de la opinión, gremios económicos, mineros, que dicen, bueno, pero ¿y esto de las consultas populares qué es? ¿Cómo así? ¿Cómo hace que la gente se levante en contra de este proceso de economía extractiva? ¿De cuándo acá? Si es que el Estado es el único garante, y se nos olvida, lo primero que se nos olvida es que el Estado somos todos, y que el Estado cambió en su configuración político-administrativa en la Constitución del 91, y es lo primero que quiero contarles. Este Estado colombiano, en su estructura político-administrativa, en su relación con la ciudadanía, no es el mismo Estado de la Constitución de 1886, se transformó, y esto obedece a un proceso de antecedentes que es bueno tener en cuenta. El movimiento de la séptima papeleta, que fue el que da origen precisamente a la Asamblea Nacional Constituyente en aquellas elecciones de marzo del 90, movimiento juvenil, de estirpe estudiantil, de universidades públicas y privadas, que enarbolan esa idea de cambiar esas reglas de juego caducas con las que vivíamos los colombianos durante 100 años, las de la Constitución de 1886. Obviamente, las generaciones que vivieron la mayor parte de su existencia bajo esa carta política, les parece muy extraño este fenómeno de la democracia participativa. Pero resulta que los hijos de la Constitución del 91, que yo aquí tengo una de las, tal vez dos en el auditorio, tres hijas de la Constitución del 91, personas que tienen más de 20 años. Entre, digamos, los hijos propiamente de la Constitución tienen hoy día 26 años, lo que tiene nuestra Constitución del 91. Y estas generaciones ya son unas generaciones entre jóvenes y adultas, que tienen otro tipo de formación distinta. Tengo aquí a una de mis estudiantes de la Javeriana del Sistema Político Colombiano, a quien aprecio enormemente como a su señora madre, quien no me deja mentir, ¿no? Son generaciones que se formaron con una lógica distinta. Y esas generaciones están empezando a dar una batalla bien interesante
por exigir lo que dice nuestra Constitución. No es nada distinto a lo que la Carta Política trae. ¿Y qué trae la Carta Política? Pues bien, trae 3 principios importantes. El primero, la soberanía popular. La soberanía popular quiere decir, las decisiones que se adoptan en Colombia están en cabeza del pueblo colombiano. No son los representantes, no son los partidos políticos, no son ni siquiera las instituciones. Ellas están obedeciendo un mandato ciudadano temporal. Y aquí es importante diferenciar, el Estado y el gobierno no son la misma cosa. El Estado perdura en el tiempo, el Estado lo construimos entre todos. Los gobiernos son pasajeros, a veces se quieren perpetuar más del tiempo, ¿no? Pero en general son pasajeros. Entonces, claramente, ¿quién nos puede señalar cuáles son los designios de ese Estado? Precisamente su comunidad, su nación. El segundo principio tiene que ver con la descentralización y la autonomía territorial. Ya no somos más un país centralizado. Ya las decisiones no se pueden seguir adoptando en la Plaza de Bolívar y sus alrededores. Las decisiones se tienen que adoptar en consonancia, tratando de entender, de sentir qué es lo que está pasando en la región, qué está pasando en el municipio, en la vereda, en la comuna, en el corregimiento, en la localidad, en el resguardo indígena, en el territorio colectivo afro. Entonces, hay un reconocimiento de autonomía territorial. Claro, es la gente la que siente de manera más cercana dónde están sus afugias, sus problemáticas, pero también son los que tienen más claras las soluciones, los cursos de acción. Y finalmente, otro principio importante de la Constitución es el de la democracia participativa. Las decisiones entonces se tienen que adoptar de forma participativa. Ya no más dictadores, ya no más autocracia en el ejercicio del poder, es con los ciudadanos que se adoptan esas decisiones. De allí viene toda esta explosión, no solamente de consultas populares, sino de acciones populares, de derechos de petición, de acciones de tutela, cabildos abiertos, mingas y procesos que expresan ese espíritu. Tenemos 2 sentencias que les recomiendo mucho la lectura cuando tengan oportunidad, además que la jurisprudencia nos enseña muchísimo, que son la C-123 del 2014 y la T-445 del 2016, donde se reconocen estos principios, frente precisamente a demandas ciudadanas o a demandas del sector privado. Muy bien. Ahora, aquí simplemente para señalar de manera expresa en nuestra Carta Constitucional dónde está eso, ¿no? Porque de pronto podemos decir, no, es una interpretación, no. En el artículo 2, cuando nos habla de los fines del Estado, entre muchos otros que tienen que ver con esto que estamos hablando, nos dice facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación. Es una finalidad del Estado, facilitar la participación de todos en las decisiones que nos afectan. Las autoridades de la República están para proteger a las personas, no dice para proteger a unas multinacionales, unos terratenientes, unos gamonales, unos mineros, no. Dice para todas las personas de este país en su vida, honra, bienes, derechos y creencias. Ese es el propósito del Estado. Si estamos en otra cosa, nos toca empezar a exigir el cumplimiento de lo que dice nuestra Carta Política. Y más adelante el artículo 79 nos dice algo maravilloso, que tiene mucho que ver con lo último que les voy a exponer en esta presentación sobre el río Atrato. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. Resulta que en la Constitución del 91, por primera vez en la historia de América Latina, para ese entonces, se incorpora en la Carta de Derechos la visión de los derechos colectivos y del ambiente. Pero en ese entonces se pensaba esos derechos colectivos en función de la afectación que tienen sobre los seres humanos, no los derechos en sí mismos de la naturaleza como sujeto de derechos. Más adelante vinieron, ustedes conocen, Ecuador, Bolivia, que introducen sendos capítulos denominados derechos de la naturaleza y nos ganan, ¿sí? Van más allá de la concepción que nosotros tenemos en la Constitución. No obstante, aquí nos dice algo valiosísimo, que viene a fortalecer ese planteamiento inicial de la Constitución. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectar. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. Muy bien. Entonces, ya dijimos, ¿no? Lo primero que pasó es que las generaciones hijas de la Constitución del 91 crecieron y a la luz de esos principios importantes empezaron a exigir y empezaron a liderar movilizaciones
fundamentales en el país. El tercer antecedente es el aumento y cualificación de la conciencia ambiental. Y esto es algo maravilloso. Podríamos decir, hace 20 años los colombianos teníamos ese nivel de sensibilidad frente a los temas ambientales, hace 30 años, probablemente no. Al punto que uno de los motivos de la revocatoria de mandato del actual alcalde mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa, es el litigio, el conflicto socioambiental alrededor de la reserva Thomas van der Hamen. Hay otros temas que el metro, el cambio de los diseños y demás, ¿no? La venta de la DTV, otros temas que por supuesto son de preocupación distrital y nacional. Pero si hay un tema que le toca la fibra a los bogotanos, es la Thomas van der Hamen. ¿Cómo logramos pasar de un momento en el que eso no era prioridad a este momento maravilloso en donde podemos decir tenemos una conciencia ganada? Pero esa conciencia también está ocupada por situaciones nefastas de cambio climático que nos enfrentan a un panorama realmente angustioso. El director del IDEAM, Óscar Franco, recientemente, hace pocos días, señalaba en una entrevista extensa para el periódico El Tiempo que el cambio climático desabastecería a Colombia y tendría una afectación tremenda en algunas zonas, especialmente las zonas costeras. Hablaba, por ejemplo, de la supervivencia de San Andrés, Islas Providencia y Santa Catalina, la ponía realmente en cuestión, decía, mire, realmente la comunidad allí es supremamente dependiente en su proceso alimentario, en su soberanía alimentaria, en fin. Entonces, aquí hay unas alertas. Y nuestro científico conocido mundialmente, Stephen Hawking, decía hace poco también que ya nuestra Tierra, nuestro planeta azul, nuestro planeta Tierra tiene una fecha de vencimiento, que él calcula en 100 años. Es decir, que los que estamos presentes en este auditorio juiciosos, dedicando esta mañana de viernes a este magnífico evento, podemos pensar, si tenemos hijos, si tenemos sobrinos o nietos, ¿no? Probablemente estas generaciones venideras ya van a sufrir estos impactos de una situación que ya se nos viene. Y por supuesto, ese proceso de colonización de nuevos planetas en el que hay intereses muy poderosos en el mundo ya se está dando, pero estos cupos no van a ser para todos, ¿no? Como recordamos la película de Titanic, ¿no? ¿Recuerdan cuando estaban salvando a las personas allá ahogándose? Más o menos esa es la visión. Esos cupos no van a ser para todos los ciudadanos. Cuarto antecedente a la situación de las consultas y todo este proceso de movilización: el impulso a las locomotoras minera y petrolera. Esto tiene varias expresiones recientes. En el gobierno del expresidente Uribe, según el investigador Guillermo Rudas, en esos 8 años, la superficie de hectáreas con título minero pasó de 1.13 millones a 8.53 millones, una explosión por 8. Y las hectáreas tituladas en los páramos, grave, de los que dependemos de nuestro recurso hídrico, que además para nuestra cosmovisión indígena son sagrados, se duplicó con creces. Hoy en día 6.3% de las hectáreas de los páramos, 122.000, están tituladas. Pero esto no se detuvo allí. Cuando llega el presidente Santos, ustedes saben que las locomotoras siguen su curso, siguen su marcha, con un agravante, y es el famoso licenciamiento express. ¿Recuerdan ustedes que se dijo, no, esto es terrible porque son 24 meses para expedir una licencia, ese tiempo no es competitivo? Entonces toda esta industria minera, petrolera, que es una industria supremamente poderosa, ejerce un lobby constante en el Congreso de la República, en el Ministerio de Minas, en la Agencia Nacional Minera, en la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, en las corporaciones autónomas regionales, están todo el tiempo en ese trabajo. Entonces resulta que estos actores dijeron, no, trabajemos porque eso nos lo saquen en 3 meses, a lo sumo. Y resulta que empezó la angustia más grande, porque en 3 meses, para usted tener estudios de impacto ambiental responsables, irse usted al territorio a analizar, bueno, y cuáles son los usos y costumbres de la comunidad, y de qué dependen, y qué comen, y venga a ver, y qué pasaría con la sísmica, y qué pasaría con el fracking, el fracturamiento de la roca, en fin, pues es muy poco tiempo. Pero se hizo el licenciamiento express y esto también ayudó a esa explosión. En este gobierno se han entregado más de 1.600 títulos mineros, de los cuales 364 están en los páramos de Colombia. Ahora, quinto antecedente. Esto ya lo han comentado mis antecesores, el doctor Hugo Sotomayor, el doctor Nieto, el doctor Chaparro, ya han contado esto con muchísima amplitud. Vamos simplemente a adicionar o a recalcar algunos de estos
efectos socioambientales nocivos en territorio. Es decir, la gente que ya ha vivido la realidad del ejercicio de explotación petrolera o exploración minera ya puede dar cuenta de lo que ha pasado, y esas personas han empezado a contarle a otras personas sobre lo que han vivido, y eso está generando también un efecto y una concientización. Entonces, primero, el aumento de enfermedades superadas, la malaria, 83.000 nuevos reportes en el año 2016, de los cuales el Chocó presenta 54.000 casos. Eso quiere decir el 10% de la población del departamento del Chocó tiene malaria. Eso es gravísimo. Entonces es casi una crisis humanitaria la que presenta el departamento en este aspecto. Lo que comentaba el doctor Nieto, que quiero decir, no es solo para mujeres indígenas, no, las mujeres en general, que están en los municipios de Segovia, Remedios, El Bagre y Zaragoza, Antioquia, después de hacer una investigación supremamente bien hecha por parte de la Universidad de Antioquia, encuentran que la leche materna que transmiten estas mujeres como producto vital, ¿no?, como la chispa de vida, está contaminada con altas cantidades de mercurio, con todas las implicaciones. La vulnerabilidad a las fluctuaciones del mercado internacional, no podemos desconocer, somos una economía altamente dependiente de la explotación de hidrocarburos. Ese es un signo trágico que tenemos que cambiar. Es decir, Colombia tiene grandes potencialidades ecoturísticas en la conservación, en la venta y pago de servicios ambientales, en el desarrollo agrícola, en la gestión y generación de conocimiento. O sea, no podemos seguir en las épocas de la colonia. Tenemos capacidades para generar otro tipo de riqueza, de progreso, y más que eso, de bienestar social, de buen vivir, podríamos decir, de suma causal, del que hemos hablado en otras oportunidades. La reducción del precio del barril de petróleo, desde luego, que fue un asunto de afectación nacional que explica, entre comillas, la reforma tributaria reciente y la anterior también. Y estos casos como el que nos ilustraba el doctor Nieto, o el caso de Puerto Gaitán, ustedes recuerdan, Puerto Gaitán hicieron un arco del triunfo que costó un montón de plata. Las ferias y fiestas de Puerto Gaitán son conocidas mundialmente, traían todos los cantantes internacionales y demás, y eso era una explosión de plata por aquí y por allá. Hoy día la situación de este municipio es muy grave, de desempleo, de pobreza extrema, de todos los impactos que en salud física y mental dejó esa bonanza, entre comillas. Lo mismo podemos decir de la jagua de Ibirico Cesar con el carbón. Esos son casos recientes que es importante que los documentemos. A los colombianos se nos ha dicho una mentira, ¿no?, siempre en la historia, ¿no? Colombia no es un país petrolero. Ya tenemos que decir, ya no lo somos, porque duramos cada día exportando 1 millón de barriles de petróleo. Quiero decirles que Irán es el tercer productor de petróleo en el mundo y exporta diariamente 2.8 millones de barriles, y nosotros veníamos haciéndolo de manera consuetudinaria, ¿cierto? Ya la costumbre. Veníamos haciendo exportación diaria de 1 millón de barriles, para que nos digan que no somos petroleros, no tenemos nada que ver con eso. Bueno, claro, como ya agotamos esa fuente, nos dijeron que nuestras reservas para autoabastecimiento, miren qué peligro, nos hemos quedado incluso sin lo que necesitamos nosotros. Ya nos toca pensar en energías limpias, energías alternativas, porque en 4 años no tenemos ni siquiera para autoabastecernos. Este es un argumento que ha servido para que algunos sectores impulsen la técnica del fracking, con todo lo que eso implica, con los profesores más connotados en Estados Unidos diciendo y rogándole al país, por favor no metan ese monstruo, porque ese sí es un monstruo, a Colombia, no permitan esa situación tan grave, que les ha traído además problemas sísmicos, temblores, terremotos, toda suerte de desastres no naturales sino antrópicos, o sea que responden a la implicación, a la mano del ser humano sobre la naturaleza. Otros efectos socioambientales, la inflación, por supuesto. Si yo me voy, el doctor Nieto lo decía con mucha claridad, si yo me voy a una zona donde hay esmeraldas, donde hay oro, donde hay coltán, donde hay petróleo, donde hay carbón, y yo hago parte de una empresa que hace explotación o que hace exploración, y a mí me pagan muy buenos ingresos como ingeniero, pues yo voy a pagar por una botella de agua la plata que me exijan. O incluso puedo decirle a una señora en una tienda, a un señor que me vende la botella de agua, señor, colaborarle a ese humilde tendero. Y resulta que lo que estoy generando es un proceso de inflación,
de encarecimiento de esa economía local para la que las mayorías no van a tener acceso, sumado a los cambios en los modos de producción, consumo, usos y costumbres de la población. Aquí tenemos a nuestros mamos que nos pueden certificar lo que ha sido esa influencia del mundo occidental sobre las tradiciones, los usos y costumbres de los pueblos, y cómo eso tiene peligro de seguridad alimentaria, de desnutrición crónica, de situaciones de anemia a nuestros pueblos indígenas y en general al país. Esto ya está medido, esto ya no es un asunto de locuración o de especulación. El empeoramiento de los indicadores de pobreza y miseria es una realidad, lo dice la Contraloría General de la República. ¿Qué nos dice? En los pueblos mineros la pobreza promedio es del 74%. Y en los petroleros del 65%, mientras en aquellos que no realizan actividades extractivas, miren ustedes qué paradoja, la pobreza es del 43% en promedio. Claro, ya la gente se dio cuenta de esa situación, pues la gente ya no puede seguir en la misma situación. Ahora, finalmente en estos efectos socioambientales, no lo hemos mencionado en esta mañana, voy a adicionarlo. Con todo este proceso arranca una suerte de pelea, de conflicto en el territorio para disputarse esas tierras, esos espacios. Entonces llegan los grupos paramilitares, llegan las famosas bandas criminales y empiezan a identificar selectivamente dónde están esos líderes ambientalistas, dónde están esos líderes indigenistas, dónde están esos líderes afro, esas mujeres que defienden el agua, el territorio, y de manera muy extraña empiezan a desaparecer, como los dinosaurios de Charly García, ¿no? De un momento a otro desaparecieron y no nos dimos cuenta. Entonces, esto que nos está pasando, gracias a Dios, el Procurador General de la Nación, el doctor Carrillo, recientemente lanza por fin uno de los de las promesas de los acuerdos de paz que tienen que ver con ese plan para blindar a los líderes sociales en el territorio de estas situaciones tan graves. Muy bien, sexto antecedente, la estructura inequitativa e inconstitucional del régimen de regalías colombiano. ¿Por qué se da esa pobreza, esa miseria crónica? ¿A qué responde? Pero ¿por qué si hay una regalía? Se preguntarán ustedes. ¿Y por qué si nuestra Constitución nos dice que los recursos del subsuelo son del Estado colombiano? Entonces vamos a irnos a la ley 756 del 2002. Allí están los niños de La Guajira, miren, observen ustedes, haciendo milagros para tomar aguas que en su mayoría son contaminadas. Pues quiero decirles que, pese a ese mandato constitucional, en promedio solo el 4% de la riqueza generada por actividades petroleras y mineras ingresa a las finanzas públicas del Estado. Y aquí está la tabla, ¿sí?, para que ustedes vean en cada uno de los casos cuánto recibe el Estado. Miren el caso de Esmeraldas, eso está chistoso, ¿no? Uno no sabe si reírse o llorar. El 1%, yo he tenido la fortuna de recorrer el país y de conocer muchos de nuestros territorios hermosos a lo largo y ancho, y alguna vez la vida me llevó al río Minero, por allá en las zonas esmeraldíferas de Muso, Quipa, Macoscué, San Pablo de Borbur, el occidente de Boyacá. Y uno veía realmente situaciones de pobreza extremas en esas zonas, ¿no? Ver seres humanos llenos de tierra, la sal de la tierra, doctor Hernando, pero acá en nuestro país, ¿no? Así tal cual, mujeres embarazadas, personas mayores tratando de sacar, de lavar el río Minero para encontrar una chispita de pronto de un cuarzo que les permitiera comer en el día. Y solo el 1% de esa riqueza esmeraldífera nos entra a nuestros recursos nacionales, y así podemos ver acá la tabla la pueden corroborar con la norma. Esa es la norma, y esto no puede seguir siendo así, ¿sí? Y no podemos seguir diciendo que no nos alcanza para las pensiones, que la plata para los maestros no existe, que no hay nada para la sociedad, cuando miren lo que tenemos acá. Bueno, frente a todo esto, la gente dijo, bueno, ya es suficiente, ya llegamos a un tope, ya como que la gota rebasó el vaso, y empieza un proceso muy interesante de movilización popular, que tiene mucho que ver con los jóvenes, que tiene que ver con los estudiantes, pero interesante también, que tiene que ver con cámaras de comercio. Por ejemplo, en Santurbán el papel de las cámaras de comercio fue determinante. Gremios económicos que empiezan a entender que lo que está en juego es casi que su supervivencia, que el abastecimiento de los acueductos depende de esas fuentes hídricas, que si se contaminan nos fregamos todos, perdónenme la expresión. Bueno, entonces aquí tenemos rápidamente una línea de tiempo de lo que ha venido pasando en el país.
Piedras Tolima es de los primeros casos, un caso muy interesante, porque recuerden que cuando el alcalde municipal de Piedras, convencido y presionado por su comunidad, se lanza a hacer la consulta, le caen, ¿no?, en gavilla una serie de actores de nivel nacional, ¿no? Dentro de ellos el ex procurador Alejandro Ordóñez, hoy candidato a la presidencia de la República. Entonces le dicen al alcalde de Piedras: pero ¿usted qué le pasa, señor? Usted lo vamos a mandar a la cárcel, usted no tiene nada que decir sobre estos temas de la minería en su territorio. Y el pobre señor empieza a pelear jurídicamente. ¿Con qué herramienta? Con la Constitución del 91. Y le dan la razón al alcalde de Piedras. En Piedras existen unos moluscos de agua dulce. Será tan rico ese territorio en agua que existen moluscos de agua dulce que la gente puede comer, que se pueden alimentar de ellos. Allá tengo una gran amiga que es Luzmilita, que es proveniente de ese departamento y seguramente ella conoce de esto. Pues bien, el 28 de julio del 2013 se da esta consulta y miren ustedes, 2.971 votos contra 24 votos, la memoria no me falla, que dijeron que sí. 2.971 le dijeron no rotundo a la explotación minera de Anglo Gold Ashanti. Luego vino Cajamarca, luego vino Tauramena Casanare. Tauramena también fue un caso paradigmático, porque recuerden que el Casanare, territorio histórico de explotación petrolera, también tuve la oportunidad de estar en Maní, en Yopal, en muchos municipios, en Orocué. El 14 de diciembre del 2013, 4.426 personas le dicen no a la práctica de la sísmica en 7 veredas de su jurisdicción a través del proyecto Odisea 3D que ejecutaría Ecopetrol. Y optan, obviamente, por la preservación de los recursos hídricos, por la provisión de sus despensas alimentarias. Luego entonces tenemos el caso de Cajamarca, ¿no? Cajamarca es un caso muy bello y les quiero decir por qué razón. Digamos que en Cajamarca, probablemente eso se ha presentado en otros lugares, pero en Cajamarca se hizo visible ante los medios. La Anglo Gold Ashanti, esta multinacional sudafricana, se va casa por casa, vereda por vereda, a ofrecerle a los campesinos 600.000 pesos. 600.000 pesos, escuchen bien. Eso es mucho más que los votos en las elecciones, ¿no? Que ofrecen voto combo, 200, ¿no? 200 más o menos. Senado, Cámara. Bueno, ustedes conocen, ¿no? Además del tamal con el chocolate. Pero en este caso, 600.000 pesos. Y la idea de la oferta, ¿cuál era? Que la gente no saliera a votar. ¿Por qué? Porque resulta que las consultas populares están vinculadas a un trámite, a un procedimiento, exactamente igual a un proceso electoral. Los votos necesarios, se cae la consulta. Así la mayoría de la gente vaya y diga que no. Si no se cumple el umbral, inmediatamente se cae la consulta. Entonces se fueron casa por casa ofreciendo plata. Y resulta que la gente nos dio una lección a los colombianos de dignidad y salieron masivamente a votar por el no. Y 6.165, observen ustedes, ciudadanos, muchos campesinos, muchas personas que tuvieron que caminar seguramente leguas de distancia para irse a las urnas a votar ese domingo, dijeron no a la actividad minera de explotación de la más grande mina de explotación a cielo abierto denominada La Colosa, conocida mundialmente. Finalmente tenemos el caso de Cumaral. Como les digo, estos son algunos ejemplos, pero hay muchísimos más. El 4 de junio, hace muy pocos días, 7.475. ¿Sí observan las cifras cómo van en aumento numéricamente? 7.475 personas le dijeron no a la exploración y producción de petróleo. Muy bien. Esto es una cosa interesantísima, ¿no? Aquí mi amiga Ati estuvo en este Festival Internacional de Caricatura en Calarcá, Quindío, los primeros días del mes de junio, de este mes. Y allí mostraban uno de los premiados, fue este joven, Arles Herrera, proveniente además del sitio donde se realizó el Festival de Caricatura. Y miren, observen ustedes, ¿no? Esto no necesita ninguna explicación. Ahí está el campesino casi, ¿no? ¿Cómo se llama eso que tiene la mano?
La onda. ¿La onda? Muy bien, y ahí está, ¿no? Y entonces está ejerciendo ese derecho ciudadano, él parecido a David contra Goliat, muy débil, ¿no? Seguramente muy maltratado, muy subestimado a veces por las autoridades, por las instituciones, por los mismos gremios económicos, porque así como hablamos de la consulta popular, podríamos referirnos ampliamente a la consulta previa, el consentimiento previo, libre e informado, que es una de las reivindicaciones más importantes de nuestros pueblos indígenas, a partir del convenio 169 de la OIT, que se ratifica mediante la ley 21 del 91. O sea que acá tenemos todavía otras muchas cosas de las cuales hablar en esta mañana y en lo que sigue, ¿no? En nuestras vidas, porque tenemos que trascender. Finalmente, la Corte Constitucional, a través de la sentencia T-622 del año pasado, declara el Río Atrato como sujeto especial de derechos. Y quiero contarles incidencias de este proceso porque también son maravillosas. Lo primero, el río Atrato es el tercer río más importante de Colombia, después del río Magdalena y del río Cauca. Pero además de él subsiste el 70% de la población chocuana, toda su industria pesquera, su movilidad, la entrada y salida de sus bienes y servicios depende del río Atrato. Su consumo, porque en muchos casos lo supimos por las protestas recientes en el departamento del Chocó, en su capital Quito, carecen de acueductos y alcantarillados, entonces resulta que prácticamente se proveen de lo que arroja del recurso hídrico que produce el río Atrato, al punto tan grave que hace como 2 meses el Hospital San Francisco, tuve la oportunidad de conocerlo en persona, el Hospital San Francisco de Quito, capital del departamento del Chocó. Resulta que estaban envenenándose porque la contaminación tan alta de las aguas del río que proveen ese acueducto, del que se alimentan los médicos, los pacientes, ¿no? La gente que entra al hospital, les estaba generando una cantidad de enfermedades, de infecciones gastrointestinales brutales. Entonces, más o menos para dimensionar de lo que estamos hablando cuando hablamos del río Atrato. Resulta que se sumaron los consejos comunitarios del Alto y Bajo Atrato, las organizaciones sociales, la Mesa Interétnica de Solidaridad con el Chocó, y con el apoyo del Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna, empezaron un proceso a través de una acción de tutela para pedirle al Estado que defendiera ese río Atrato, que lo declarara sujeto de derechos. Y quiero contarles lo siguiente para que todos aprendamos una hermosísima lección de resistencia. Eso es como cuando uno tiene un problema y dice, no, pero mande el derecho de petición. Ay, sí, pero mire que no me respondieron nada, y la gente se queda así y no hace nada más. No, esto es un camino de resistencia largo, al que tenemos que prepararnos, ¿cierto? Y tenemos que perseverar. Ese es el mensaje para los ciudadanos. Pues resulta que estas personas perseveraron. En el Tribunal Administrativo vieron, bueno, segunda instancia, vámonos para el Consejo de Estado. Se fueron al Consejo de Estado, tampoco. Dijeron, no, pero ¿cómo así? Mandemos esto a la Corte Constitucional, y mandan a la Corte Constitucional. Apelan a la última instancia de revisión de tutelas. Y la Corte dice, estos señores siempre han tenido la razón. Y miren lo que dice este fallo tan hermoso que quiero dejárselos como reflexión final, con ese trasfondo, porque son los niños chocuanos saltando ahí en el río Atrato. La actividad minera es una actividad que tiene la potencialidad de afectar el medio ambiente. Solo a partir de una actitud de profundo respeto y humildad con la naturaleza, sus integrantes y su cultura, es posible entrar a relacionarse con ellos en términos justos y equitativos, dejando de lado todo concepto que sería económico o eficientista.